estamos con Hilda Pressman, coordinadora de la Red de los Derechos Humanos en Corrientes. Hilda, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Sí. Queríamos consultarle acerca del hecho que ocurrió en la unidad penal número 6 San Cayetano de Corrientes, que dio como resultado el homicidio del recluso Héctor García. Sí, la unidad, vamos a poner un poco en contexto la unidad de Corrientes de San Cayetano. Es una unidad penal que tiene problemas de agua y que a principios de este año presenta un brote de COVID. Acá tenemos el antecedente de que cuando inició el COVID ya hubo un episodio de un muerto en la unidad penal número 1 de Corrientes, cárcel de condenados, cuando los internos reclamaban medidas sanitarias de prevención de la pandemia, hisopados y demás. Acá se presenta en esta unidad un nuevo brote de COVID los primeros días de enero, y lo mismo, digamos, empieza a haber una situación de malestar pidiendo medidas sanitarias y preventivas. Los familiares hacen visible esa situación a través de mensajes, de audio que se viralizaron. Sabemos que en realidad en toda esa primera semana ya hubieron episodios de que ingresaban a los pabellones y reprimían con palos y demás, amenazando de que no se sacara a la luz la situación de esta unidad. Todo eso para indicar el nivel de violencia y la situación, el clima de tensión que existe en este momento en la unidad de San Cayetano. El día jueves a la mañana, ayer o antes de ayer, creo que fue el 13, en horas de la mañana, este chico que se llama Héctor García, tiene 20 años, está detenido, todavía no tiene proceso, o sea, no está procesado, estaba detenido hacía 15 meses por un supuesto robo de una moto, pero repito, sin proceso, porque con todo este año de pandemia y la morosidad judicial, todavía no había resolución a su situación procesal. Bueno, este chico tenía un horario recortado, un horario de recreo que le daban diferenciado al resto de la población, y reclama unos minutos más de recreo, hay un altercado, y vienen 8 penitenciarios, y se lo llevan del lugar, lo aíslan, y le dan una golpiza fenomenal, que termina con una situación confusa que hasta ahora no se termina de esclarecer en realidad en qué circunstancias muere, pero tiene que ser trasladado de urgencia al hospital de escuela de Corrientes, se le hace una tomografía de cerebro que determina que tiene un edema cerebral, estaba con muerte cerebral, y también edema y contusiones pulmonares. El chico fallece a las 2-3 horas. La madre había ido al penal a la siesta a llevarle elementos de higiene y si el penal no le avisó que ya el chico estaba en el hospital muerto. Recién después de las 6-7 de la tarde va el servicio penitenciario a la casa de la madre del chico a notificarle el deceso. Bueno, en ese momento la causa se está investigando. Ayer a la noche tarde recién entregaron el cuerpo, hoy fue el sepelio. Digamos, se secuestraron las cámaras de seguridad, están retirados, estos 8 agentes penitenciarios están suspendidos, todavía no hay imputaciones, creo que hay un sumario administrativo que se abrió sobre estos agentes, y bueno, la familia probablemente se constituya en querellante en los próximos días.
Bueno, este es el hecho concreto, digamos, Ahora, esta situación, repito, no la podemos separar del clima de violencia que históricamente tiene esta unidad y que se acrecentó a partir de un brote de COVID que desesperadamente el servicio penitenciario quería invisibilizar. Ahora, el contexto, hablando también, dándole un marco en este contexto que están atravesando los reclusos, ¿han sido varios los reclusos que han sufrido algún tipo de castigo o reprimenda? Sí, y en realidad, una vez que se conoció el deceso de García, una vez que la población penal reaccionó reclamando justicia y además pidiendo sanitización, elementos de higiene y demás, y ese mismo día de la muerte del chico, en horas de la tarde, hubo una recusa y una feroz represión, particularmente contra 2 pabellones. Hay muchos contusos, muchos heridos, probablemente se haga una denuncia por esas cuestiones. Y viene viendo, es una unidad que históricamente tiene problemas de apremio ilegal. El propio, justamente el día 13 de enero, que fue el hecho, el día en que lo matan a Héctor García, es el aniversario de la muerte de otro interno también a golpes hace unos cuantos años atrás, en esa unidad, que tiene, particularmente este caso lo recuerdo porque también lo molieron a golpes, que era Raúl Sánchez. O sea que sí, digamos, es una unidad marcadamente violenta. Una unidad que además viene siendo sistemáticamente denunciada por hechos de corrupción, por ingreso de sustancias tóxicas. Ahí van los penitenciarios que han sido sancionados en otras unidades. O sea, es un foco de violencia y corrupción. ¿Y desde el Estado provincial han emitido algún comunicado, han tomado postura respecto a Bien, disculpame, no el Estado provincial, el gobierno provincial? El gobierno de la provincia, el jefe del servicio penitenciario es el que anunció supuestamente la suspensión, la sanción administrativa, el sumario administrativo de estos ocho penitenciarios, reconociendo de alguna manera que hubo una golpiza, aunque bueno, queda sujeto a la investigación de la autopsia. O sea, el certificado de función no da cuenta mayormente de las causales de muerte, y estamos esperando el informe de la autopsia que se va a dar dentro de 15 días. Y el ministro de Seguridad de la provincia no dio mayores, no se pronunció, no dio mayores, no le dio mayor relevancia al hecho. Te repito, al inicio de la pandemia hubo otro caso en otra unidad de un muerto, en este caso ese otro chico muerto, se llamaba Kevin Candia, murió de un escopetazo de bala de plomo. Y ahí primero, en el caso anterior, primero el servicio penitenciario había construido un relato respecto a una posible reyerta entre presos y una muerte por herida contuso cortante, que salió a reproducirla en aquella oportunidad el ministro y el subsecretario de Seguridad, que después fue categóricamente desmentida por la autopsia. Así que yo creo que eso deben ser los motivos por los cuales en este momento se llamaron a silencio. O sea, el ministro de Seguridad no dio mayores explicaciones sobre el suceso. Pero en ese caso, digamos, la relación es muy directa entre esta patota, digamos, de 8 penitenciarios digamos, porque a partir de ese incidente menor, que te digo, hay una discusión, una escaramuza entre este muchacho que no quería ingresar a su celda porque pedía más minutos de recreo, y después ingresan estas 8 personas al patio donde él estaba y lo llevan a otro lugar donde
lo va a ver gimiendo moribundo la médica penitenciaria, y es la que ordena el traslado al hospital, donde llega con un estado prácticamente comatoso, digamos. El informe dice que tiene depresión del sensorio, y ahí le hacen la tomografía computada y determina el edema cerebral y la muerte cerebral. No puedo dejar pasar lo que estás contando de que ni siquiera cuentan con agua potable. No, claro, es una unidad, mira, esta es una unidad que además es una unidad relativamente nueva, es una unidad que se inauguró en el año 2005, ya tiene 15 años, 16 años, y se inauguró con un escándalo de violencia. O sea, cuando trasladaron los presos que antes estaban a disposición de la alcaldía de policía, digamos, y pasaron a ser trasladados a disposición del servicio penitenciario que inauguraba esa unidad penal, fue feroz la golpiza, la represión, o sea, en el móvil que los trasladaba, en el colectivo que los llevaba de acá a San Cayetano, fueron cobrando, digamos. O sea, es una unidad con una violencia desde su origen. Y en aquel momento los familiares se organizaron porque cuando se inaugura la unidad, no había colectivo que ingresara hasta la zona, había que hacer 7, 8 kilómetros de camino de ripio, y los familiares ingresaban con bidones con agua. Claro. Porque digamos, es un lugar donde no hay agua potable, hay agua de pozo. Bueno, esto en el transcurso de los años se hizo una perforación más profunda, pero sigue teniendo históricamente problemas, porque toda la conexión, toda la cañería quedó dañada por el óxido del agua y demás. Digamos, es histórico el problema de falta de agua. Lo que a nosotros nos preocupa, y lo que venimos alertando, es que la unidad penal, que te repito que está acá en el centro, que está hiperpoblada y que está en una zona inmobiliaria de mucho interés económico, se está construyendo una unidad penal nueva para trasladar esta unidad penal, pero en el mismo predio. Es decir, si ahora para 400 internos en la unidad penal de San Cayetano hay 400 internos, y ahora para 400 internos más los 200 penitenciarios, más toda la visita que va los fines de semana para 1000 y pico de personas, no hay agua potable, vos imagínate cuando además trasladen la cárcel de condenados, que tiene otros 1000 presos más. La verdad que es un despropósito absoluto. Indica la desidia, la indignidad de las condiciones de alojamiento, el desinterés y la concepción de denigración hacia quien está bajo la custodia del Estado, en definitiva. Me imagino, es una pregunta un poco obvia, pero igual la voy a plantear para que puedas contarnos un poco. Me imagino que deben haber planteado recursos en el Poder Judicial, de apelación, de queja, todo recurso posible. ¿Cuál es la postura del Poder Judicial con respecto a esto? El no poder cumplir. Respecto a no, todo el mundo está feliz con la cárcel nueva, ¿eh? Con la cárcel nueva, me decís vos, todo el mundo está feliz con la cárcel nueva. Nosotros venimos alertando que esta cárcel va a tener digamos, los problemas que tiene San Cayetano potenciados, pero en realidad no hubo cuestionamiento al traslado de la cárcel, porque está en un lugar privilegiado la cárcel actual, acá en la bajada del puente, y hay un interés inmobiliario fenomenal. O sea, el interés pesa retirar la cárcel del centro para poder hacer un negocio inmobiliario, y no importa cuál sea el destino. No importan las condiciones de vida que tengan los presos, exactamente. Claro. Bueno, Hilda, muchas gracias por tu tiempo, por tu clara explicación. Desde ya ponemos a disposición nuestras redes para visibilizar esta situación. Los acompañamos en esta lucha.